En el año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y puso sitio contra ella. Y entregó el Señor en su mano a Joaquín, rey de Judá, y aparte de los objetos del templo de Dios, y se los llevó Nabucodonosor a la tierra de Sinar, al templo de sus dioses. Y metió los tesoros de la casa de Jehová en la casa de sus dioses. Entonces dijo Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel llevados en cautiverio, y de la dependencia de la realeza y de los nobles, a 4 jóvenes en quienes no hubiese ningún defecto físico, buenos de aspecto y conocedores en toda sabiduría, sabedores de todo saber y entendedores de conocimiento, para que pudiesen servir en el palacio de Nabucodonosor y para enseñarles la literatura y la lengua de los caldeos. Y les asignó para ellos la ración de cada día de la comida del rey y la bebida de cada día del mismo vino del rey, para educarlos durante 3 años, al final de los cuales serían presentados delante del rey. Había entre los hijos de Judá 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y les puso a ellos el jefe de los oficiales como nombre: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y puso Daniel en su corazón que no se contaminarían con comida del rey y con bebida del rey, y solicitaron al jefe de los oficiales que no les contaminara con dichos alimentos. Le dio Dios a Daniel en gracia y en afecto ante el jefe de los oficiales. Pero dijo éste a Daniel: temo yo a mi señor, el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, porque verá vuestros rostros más deteriorados que los de los demás jóvenes de vuestra edad, y seréis responsables de mi cabeza. Pero dijo Daniel: por favor, pruébanos durante 10 días, y dennos a nosotros solo legumbres, y comámoslas nosotros, y solo agua, y bebámosla nosotros. Y ven y mira nuestro aspecto ante ti, y compáranos con el aspecto de los demás jóvenes que comen el alimento del rey y beben la bebida del rey, y haz entonces con nosotros como te parezca. Acordó con ellos el asunto y los probó durante 10 días, y al final de los 10 días vino Aspenaz, jefe de la guardia real, y miró su aspecto, y les vio bueno y saludables de carne, más que todos los jóvenes que comían el alimento del rey. Y retiró de ellos definitivamente el guardián el buen alimento y el vino del rey, y les dio legumbres y agua en adelante. Y a estos 4 dio Dios el conocimiento y el entender en toda literatura y en toda sabiduría. Y Daniel entendía toda visión y todo sueño. Del libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Hemos iniciado un nuevo libro de la Biblia, queridos hermanos. Ya habíamos abordado la historia veterotestamentaria del pueblo de Dios desde el punto de vista de los textos históricos, pero quisimos también leerla, como podrán recordar ustedes, a la luz de los profetas. Y es por esto que llegamos ahora a este nuevo libro, que en nuestras Biblias aparece titulado como el libro del profeta Daniel. Antes de hacer la reflexión de este primer fragmento y de esta primer perícopa, contextualicemos. Nos encontramos hacia la mitad del siglo VI a.C. Daniel, al igual que el profeta Ezequiel, hacían parte de los judíos que Nabucodonosor había llevado en deportación a Babilonia. Jerusalén estaba destruida. Del templo no quedaba nada. Y los pocos judíos que Nabucodonosor había dejado en Palestina habían huido a Egipto para resguardarse con Faraón de la furia de Nabucodonosor por el asesinato de quien él había dejado como gobernador en Palestina. Y allá en Egipto, estos pocos habían asesinado al profeta Jeremías. No nos cuenta la Biblia cómo terminó la vida ni el ministerio del profeta Ezequiel. Seguramente murió en tierras de Babilonia. Pero sí nos había contado el profeta Ezequiel en los capítulos 14 y 28
que existía un hombre justo y sabio llamado Daniel entre los judíos deportados en Babilonia. En este contexto, hagamos la introducción que siempre hacemos a cada uno de los libros que iniciamos. Este libro, al parecer, está dividido en dos partes, o por lo menos se pueden identificar en dos partes. Una primera parte en los capítulos del 1 al 6, que contiene la narración de los sucesos que acontecieron a Daniel y de la favorabilidad divina con la que él contó. Una segunda parte del capítulo 7 en adelante, un conjunto de visiones apocalípticas en las cuales Dios revelará poco a poco el misterio de su justicia eterna. Ante esto, los expertos de la Biblia siempre se han preguntado si son dos textos diferentes, porque en unas partes aparecen fragmentos en primera persona y luego fragmentos en tercera persona. En unas partes el libro fue escrito originalmente en hebreo y en otras en arameo. Además que en unas partes habla de unos relatos y en otras partes de visiones. Pero esto de primera o tercera persona, hebreo o arameo como lengua de escritura, relatos o visiones como temáticas principales, están tan mezclados en el libro que es difícil identificar a partir de estos principios dos posibles textos originales. Por el contrario, el estilo literario y el estilo del autor es el mismo en todo el libro. Seguramente existió un texto original escrito en una persona definida y en una lengua definida. Seguramente ese texto fue después traducido, por ejemplo, al arameo y puesto, qué sé yo, en tercera persona, pero con el paso del tiempo volvieron a reconstruirlo. El libro quedó nuevamente reconstruido, pero con una serie de cicatrices de todo lo que habían hecho con él. En cuanto a su composición, parece ser que fue escrito entre los siglos III y II a.C., narrando lo que al parecer sucedió hacia el siglo VI a.C., allá en Babilonia. ¿Por qué se cree que fue escrito hacia los siglos III y II a.C.? Porque en el libro se mencionan algunas situaciones que tienen que ver con Antíoco Epifanes, aquel gobernador griego que leímos en los libros de los Macabeos, que durante esos siglos III a II estaba gobernando en la región de Palestina, lo que a esa altura de la historia ya era el reconstruido pequeño reino de Judá. Parece ser que este libro fue escrito para animar a los judíos que afrontaban la helenización de Palestina, es decir, la intromisión de la cultura griega, a mantenerse fieles y sin contaminarse con las prácticas paganas, así como en otro tiempo hizo Daniel en Babilonia. Parece que esa es la intención del libro. Si fue escrito entre los siglos III y II a.C., época en la que buena parte de los judíos se estaban dejando arrastrar por las costumbres griegas y cayendo en la idolatría, cayendo en el pecado, cayendo en conductas totalmente opuestas a la fe en Jehová Dios. Nada mejor que el ejemplo de un justo y sabio joven que se mantuvo fiel allá en Babilonia. Porque así como él se mantuvo fiel y Dios premió su fidelidad, así, quien en el siglo III a II a.C. se mantuviese fiel a Dios y no se dejase contaminar con las prácticas y creencias y estilos de vida griegos, Dios le premiaría. Parece entonces que el libro de Daniel fue una reconstrucción y una puesta por escrito de antiguas tradiciones orales que narraban lo que a este tal Daniel le había sucedido en tiempos del exilio en Babilonia. El estilo del libro es un estilo apocalíptico, alejándose ya bastante del estilo de los demás profetas. Solo el libro del profeta Ezequiel, en su estilo literario, tiene ya avisos que lo acercan a Daniel, y solamente el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento volverá a rescatar el típico estilo que el libro de Daniel abordó, el estilo apocalíptico, o dicho en nuestras palabras, cifrado, mistérico, con una serie de figuras y de velos que quieren contar, pero que al mismo tiempo como que esconden en el misterio.
para que solo a la luz de la fe se comprendan los mensajes que el libro quiere dar a entender. Como dijimos, el texto narra lo que sucedió hacia mediados del siglo VI a.C. durante el exilio. Y nos habla el libro del profeta Daniel de un joven deportado a Babilonia, celoso de su fe ya vista y piadoso judío, sabio y favorecido de Dios por mantenerse fiel a él. La temática general del libro es que durante el oscuro tiempo de la purificación, en el que el mal parece triunfar, hay que permanecer fieles a Dios, pues al final de dicho tiempo, Dios se ocuparía de la oscuridad y su reino llegaría bajo el gobierno eterno de un Hijo de Hombre a quien Dios daría todo poder. Si nos damos cuenta, aquí el libro del profeta Daniel nos remitirá directamente a aquel a quien nosotros los cristianos reconocemos como aquel Rey de Reyes a quien Dios entrega el poder, la autoridad y el gobierno de su pueblo en el definitivo triunfo de la luz por sobre la oscuridad. Hecha esta larga introducción y con esos visos de luz que la misma nos va a dar para comprender el libro, hagamos en un segundo audio la reflexión del fragmento que hoy hemos proclamado.